Bueno, realmente nosotros queremos continuar e iniciar esta semana hablando de un tema importantísimo, ¿no? Porque es sorprendente que en el mundo contemporáneo, plagado de avances tecnológicos y comunicación instantánea, es realmente alarmante observar cómo la sociedad global pues sigue adelante como si nada, con su rutina diaria, aparentemente indiferente a las atrocidades que ocurren en diversas partes del planeta. En particular hablamos del genocidio, una de las formas más extremas de violencia y de opresión que sigue manifestándose en múltiples regiones, y están ocurriendo hechos atroces en Gaza, en el Congo, en Sudán, dejando un rastro de sufrimiento y devastación. Sin embargo, la respuesta de la comunidad internacional y de la sociedad civil a menudo se queda corta, dominada por la inercia, dominada por la indiferencia, ¿no? Es imperativo entonces sí cuestionarnos cómo hemos llegado a este punto de desconexión emocional y también moral. En un mundo hiperconectado, donde las noticias viajan a la velocidad de la luz, pues no hay excusa válida para la ignorancia, ¿no? La apatía frente al genocidio no solo refleja una falta de empatía, sino también una grave crisis de valores, una grave crisis de la humanidad. Mientras nos enfocamos en nuestras propias vidas y problemas cotidianos, miles de personas sufren y mueren, víctimas de ideologías extremistas, de conflictos también interminables, ¿no? Esta crítica pues no pretende ser un llamado al pesimismo, sino más bien pues una invitación a la reflexión y sobre todo a la acción. Debemos cuestionar nuestra pasividad y tomar conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanos globales. Este concepto que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque a veces decimos, esto ocurre al otro lado del planeta, no tenemos nada que ver, pues somos ciudadanos globales. El genocidio no es una tragedia distante que afecta solo a otros, es una mancha en la humanidad que exige nuestra atención y también nuestro compromiso, pues solo a través de un despertar colectivo y una acción decidida podremos aspirar a un mundo en el que el respeto por la vida humana, la vida de los seres humanos, prevalezca sobre la indiferencia y sobre el silencio. En pantalla tenemos imágenes de lo que ha ocurrido el fin de semana en Gaza. La ONU lo lleva repitiendo constantemente, especialmente sobre el genocidio en Gaza. Lo hemos dicho, también existe un genocidio ahora mismo en el Congo y también en Sudán. El mundo es testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas. Sus muertes las graban ellos, ellas, las madres de los niños, los exponen para hacerle un llamado de atención al mundo. Este fin de semana, el viernes, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener su ofensiva en Gaza y especialmente en Rafah, el lugar donde se han desplazado más de 1 millón de gazatíes que fueron obligados a abandonar otras zonas donde Israel ya lo despedazó todo, como se ve en las imágenes, donde sus viviendas fueron demolidas con bombas, donde ya hubo un rastro de muerte y desolación. La respuesta del Estado sionista fue ignorar esta orden de la Corte Internacional de Justicia y bombardear campos de refugiados, nuevamente tiendas de campañas de refugiados, quemarlos vivos. Ayer se vieron imágenes que se suman a los horrores que está escribiendo Israel en la historia de la humanidad. Las fuerzas israelíes lanzaron alrededor de 8 cohetes en contra de las tiendas de campaña de un campamento que recién se había establecido porque venían las personas huyendo de otros sectores y lleno de miles de desplazados cerca de los almacenes de una agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, de la UNRWA por sus siglas en inglés. Esto lo informaron medios internacionales. Al menos 40 personas murieron y otras resultaron heridas, pero la forma en la que murieron es terrorífica. Los videos circulan en redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en X, y muestran cómo las intensas llamas en la zona provocaron incendios que devoraron las tiendas de campaña que estaban ocupadas, y estaban ocupadas por muchas personas, por seres humanos, incluyendo a niños y mujeres. Las fuentes mencionan que los equipos de defensa civil y ambulancias enfrentaron
y enfrentan, porque esto no se detiene, importantes obstáculos para recuperar los cuerpos debido al difícil terreno. El acceso es muy complicado. Sin embargo, hay muchas imágenes realmente muy dolorosas donde se sacan los cuerpos quemados de bebés de menos de un año, de niños decapitados por las llamas. Fuentes de seguridad palestinas le dijeron a Xinhua, el medio chino, que el área abarrotada de gazatíes había sido clasificada por el ejército israelí como una zona segura antes del ataque, es decir, les aseguraron que esa zona estaba disponible para que vayan, para que se refugien, porque iban seguramente a atacar otras zonas. Sin embargo, este ataque aéreo israelí fue muy severo y sin precedentes, según la misma gente de Gaza, contra esta zona densamente poblada, una zona de familias desplazadas, y el incendio de las tiendas de campaña que eran de plástico y estaño, así como los vehículos de civiles, pues terminó con la vida de más de 50 personas. La relatora de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en los territorios palestinos, la relatora de apellido albanese, pues lo que ha dicho es que las fuerzas de ocupación bombardearon un campamento de personas desplazadas en Rafah, lo que provocó que algunas personas fueran quemadas vivas. Imagínense esto, personas quemadas vivas, niños y niñas quemados vivos, mujeres quemadas vivas. Marwan Pérez escribe en el portal Rebelión, la historia del Estado colonial sionista en Palestina es una cadena ininterrumpida de violencia perpetrada por dicho Estado contra aquellos cuyas tierras codicia. Esta afirmación, por incómoda que sea para los creadores de mitos sionistas y las fantasías sionistas liberales de un Israel redimible, no es una opinión, más bien es un hecho histórico incontrovertible y meticulosamente fundamentado que solo la ignorancia, el prejuicio o el simple racismo puede negar. Es más exacto decir entonces que el propio Estado colonial sionista en Palestina es una cadena ininterrumpida de violencia, que está a la vista de todos y de todas. Su característica definitoria, su cualidad inherente y fundamental sobre la cual se forjó su existencia y ahora se mantiene ineludiblemente, es la violencia sistemática ejercida principalmente, pero no exclusivamente, contra el pueblo palestino, cuyas tierras robó para existir. Esta violencia se manifiesta en todas las formas inimaginables, las imaginables y también las inimaginables, que son las que vemos, ¿no? Desde la más genocida y masiva en Gaza hoy, hasta los actos más rutinarios, pero profundamente insidiosos de agresión, humillación, indignidad y tortura psicológica. Ayer escuchaba a Pablo Iglesias hablar sobre Gaza, sobre Palestina, y decía, hay que hablar de Palestina. Y hay que hablar porque es hablar de colonialismo, porque es hablar de esta lucha de poderes en la humanidad, porque es hablar de estos abusos, de los intereses de las grandes potencias sobre los recursos que tienen otros territorios, sobre estas batallas que libra Occidente en territorios que no están en Occidente, donde puede aprovechar sus recursos. Y hablábamos de que se conmemoró el Día de África, donde están las reservas minerales, 1/3 de las reservas minerales del mundo. Pero ¿cómo pueden ser las reservas minerales del mundo? ¿Cómo las obtienen? Pues para obtenerlas provocan hechos gravísimos, guerras internas, alzamientos y luego explotan a la gente. Hoy hay imágenes de Sudán, hay imágenes del Congo donde se ve cómo se esclaviza a la gente, cómo se esclavizan a las mujeres, cómo se esclavizan a los niños. ¿Y qué hacemos? Seguimos indiferentes frente a esta realidad. Hemos seleccionado las imágenes menos dolorosas, pero si nos vamos a las cuentas de X, si vemos canales de Telegram, vamos a ver niños decapitados, vamos a ver niños quemados vivos, y es importante que hagamos algo. Acá en Quito hemos visto que se han dado acciones desde los estudiantes de la Universidad Central, que han hecho campamentos, que el Comité de Solidaridad con Palestina, pues se mantienen acciones diarias, o por lo menos semanales, donde pueden demostrar
su solidaridad con el pueblo gazatí, pero también su rechazo a las decisiones que toman los estados, porque esta realidad no nos es ajena quizá a los pueblos, pero sí parecería serle ajena a los gobernantes, que toman decisiones en nombre de los pueblos que permiten que se perpetúen estos actos de violencia y este genocidio que está ocurriendo en vivo y en directo en Gaza. Se ignora una orden de la Corte Internacional de Justicia. Parecería que ya no vale nada el derecho internacional, que ya los acuerdos a los que se llegó precisamente para evitar este tipo de tragedias en el mundo no sirven de nada. ¿Qué podremos hacer? ¿Cuánto vamos a esperar para que esto se detenga? No lo sé, no tengo la respuesta. 9:28, ejercitar la conciencia, ejercitar la crítica, estar aquí presentes, ser conscientes de que somos ciudadanos globales es importante. No dejemos de ser críticos con lo que ocurre en la humanidad, con las injusticias, con las atrocidades que están ocurriendo hoy en la humanidad. 9:28, hacemos una pausa, ya volvemos con más. Seguimos con ustedes, son las 9:32 a.m. Gracias a quienes nos escriben en nuestras redes sociales. Carmela nos dice, el único programa sensible para denunciar el genocidio. Muchísimas gracias por estar conectada. Y sí, lo decimos, no dejen de hablar de Palestina, no dejen de hablar de Gaza en este momento, es importantísimo. Lo decía también Francesca Albanese, que es la relatora de la ONU pues para los temas de Palestina. Decía que la única forma es que los ciudadanos y ciudadanas presionen a sus gobiernos, les digan que no estamos de acuerdo en que se apoye el asesinato deliberado de civiles, de niños, de niñas, de bebés de menos de un año. Muchas gracias, Carmela, por conectarse con nosotros. Y a todos quienes están conectados también, no se olviden que pueden estar pues en nuestro programa a través del 3440-040, 3440-050. Queremos escuchar sus voces, su opinión acerca de los temas del país y también, sin duda, los temas del mundo. Bueno, nuestra compañera Evelyn Caiza estuvo realizando varias coberturas el día viernes también y se encontró con familiares de personas desaparecidas y encontradas sin vida que realizan más de 2 plantones mensuales en todo el país con el fin de generar pues una respuesta, de obtener respuestas. Esto es lo que le exigen al presidente Daniel Noboa. Escuchemos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Esta mañana en la Plaza Grande se registra una nueva protesta y es que los familiares de las personas desaparecidas y encontradas sin vida se han plantado acá para exigir respuestas al gobierno de Daniel Noboa. Denuncian que nunca hubo registros de sus familiares desaparecidos y que por eso la justicia no puede avanzar. Vamos a conversar nosotros con la encargada, con la directora de ASFADEC. ¿Cómo está? Buenos días. Para que nos comente un poco de detalles. Los plantones no se detienen, ustedes no se cansan de exigir justicia y verdad por sus familiares. Así es, muchísimas gracias por estar aquí y no nos vamos a cansar, nunca nos vamos a cansar hasta que el Estado ecuatoriano responda, porque no solamente es un problema de un Estado, este es un problema a nivel mundial, ¿no? Entonces todos los Estados deben ser responsables de dar respuestas cuando suceden estas cosas, porque el tener un desaparecido no es una cosa así, sino es que la vida de uno se va acabando. Por eso hoy hemos representado un corazón, que es el corazón el que sufre, el que llora, el que late, el que no descansa, por amor a ellos. En lo que va del año, ¿ustedes cuántos plantones han realizado y han obtenido respuesta? ¿Han tenido alguna reunión con alguna autoridad? Bueno, les cuento que ya vamos dos plantones por mes que vamos haciendo, no solamente en la ciudad de Quito, sino también en otras ciudades del Ecuador. El día de 27 de marzo que hicimos el plantón aquí, nos fuimos llamados por el secretario de Comunicación, Roberto Isurrieta, que nos mandó a llamar a Ricardo Rivas, y nos faltan 3, y a mí como presidenta de ASFADEC. ¿Qué pasó ahí? Bueno, la reunión fue muy buena. Después de eso, como ustedes ya saben, estaba en la Corte Constitucional pidiendo los familiares de los 3 periodistas que se desclasifique. Esto fue por el caso Nos Faltan 3, pero en cuanto a los desaparecidos, ¿cómo ha avanzado esta reunión? ¿En qué quedaron y hubo resultados después? Bueno, les cuento que quedamos en que íbamos a tener una reunión con el viceministro del Interior, pero como ustedes saben, la violencia no ha parado en el Ecuador. Roberto ya se fue, ahora está otro, sin embargo ya
Para esta semana que viene tendremos una reunión grande también en el Ministerio del Interior con la Dirección de Desaparecidos. Me comentaban que nunca hubo cifras, que no hay cifras y que por eso la justicia tampoco puede avanzar con estos casos. Bueno, hago un llamado más vale al presidente Daniel Noboa para que dé un presupuesto para que la ley se ejecute. Sin presupuesto no puede haber. Ahí dice que debe haber la ley orgánica de actuación para personas desaparecidas y extraviadas. Dice allí que debe haber ya una sola cifra de desaparecidos, una cifra de cuántos cadáveres NN existen, cuántas osamentas y a ellos da la identificación. Pero no hay presupuesto, no hay dinero para comprar reactivos. Imagino que hay reactivos demasiado caros, pero nosotros por eso tenemos que apelar y a la Asamblea Nacional también. Justo vamos a tener que, estamos ya presentando un escrito para la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, puesto que en 2023 tuvimos una reunión con la Asamblea, con la Comisión de Justicia de la Asamblea anterior, y ahora igual vamos a pedir otra reunión, porque hay cosas que están en el aire. Por ejemplo, dentro de la ley no está, y ahí se debe cambiar, o yo no sé cómo, de que el Consejo Nacional de la Judicatura también debe tener competencia en la ley. ¿Por qué? Imagínense, ¿cuántos ustedes que han llevado los casos saben? Por Giovanna Pérez, por ejemplo. Su madre denuncia, pide que se haga un acto administrativo contra no sé cuántos fiscales y todo. Y no pasó nada. Pese a que sí había, ellos se callaron. Ustedes también denunciaban que los pasan por varios fiscales y por eso es que tampoco avanzan. Los casos, el cambio de fiscales a cada rato es igual, pero retrocede. Y lo que es más, en el 2023 hubieron el cambio de fiscal del caso de Carolina Garzón, al niño Alexander Romo, Camilo Tovar y muchos que se llevan ahí, le cambiaron a la fiscal. No, por más que cartas y cartas que mandamos, nos dijeron desde el talento humano de allí que tienen derechos, pero nosotros también tenemos derechos, pues. Imagínense un fiscal que está allá, justo cuando iba a anunciar la línea de investigación, la doctora Verónica Murguecho, fiscal de la 1 de desaparecidos, la cambian y nos mandan otras personas que primero no entienden nada, porque no ejecuta la ley. Dice ahí que debe haber profesionalización y capacitación tanto para fiscales como para agentes investigadores. 350 agentes investigadores es nada para los miles de casos que se viven de violencia. Dejan el caso de desaparecer para correr cuando hay violencia, cuando hay encuentros, cuando hay arroz verde, cuando hay sobornos, cuando hay metástasis, bueno, y tanta, y sigue. Así es, muchísimas gracias, mi señora. ¿Cuál es su nombre? Lidia Rueda, presidenta de Alcaldía. Lidia, muchísimas gracias. Vamos a conversar también acá se suman varios colectivos, varias personas, con artistas también que se han dado cita a apoyar la causa. Queremos que nos cuenten cómo está. Buenos días, estamos en vivo para Radio Pichincha. ¿Cuál es un poquito la razón, la causa que les convoca claramente a apoyar a los familiares de los desaparecidos? Sin embargo, ustedes también tienen su razón. Bueno, en primer lugar, por Alejandro nadie se cansa. Y estamos aquí, ese es nuestro propósito, ¿no? Los artistas acá desde que muchos años que nos conocemos, décadas, somos que hemos estado, digamos, en plantones, en cosas, en luchas, ¿no? Diarias. Y ahora estamos aquí por Alejandro. Nunca pensamos tener un desaparecido de nuestra comunidad artística, pero ahora estamos acá a reclamar y sentimos todo el dolor de esas personas que desaparecen los familiares, y estamos aquí por esa causa. ¿Cuál fue el caso de Alejandro? ¿Perdón? ¿Cuál fue el caso de Alejandro? Alejandro desapareció saliendo de su hogar, ahí en el valle, fue al Ilaló a caminar y se le vieron ahí en los visores de esos que hay en las esquinas, solamente hasta una esquina, y luego se desapareció hasta la fecha, desde el 1 de mayo. Bueno, yo soy de la Casa Cultural Humacantau, y con Alejandro nos conocimos, todos jóvenes en ese entonces, luchando, haciéndonos espacios, ¿no?, para presentar nuestras obras, nuestros títeres, y desde ese entonces hemos estado en la lucha. Y como acá dicen, por Alejandro y por todos los desaparecidos, nadie se cansa. ¿Cuál sería principalmente el llamado al presidente, el llamado a los fiscales, el llamado a la sociedad civil también para que no muestre indiferencia en estos casos? Bueno, el llamado lo estamos haciendo acá,
con nuestra directora, llamando la atención acá al frente, al Palacio, haciendo eco de nuestras preocupaciones, de nuestras esperanzas, ¿no? Y ese es el llamado, y que se nos unan cada vez. Es una lucha constante, no es fácil, pero tenemos la esperanza y luchamos por tener alguna respuesta del Estado que no nos ha dado todavía. Muchísimas gracias. Gracias por esta información y pues bueno, como pueden ver, acá se registra un nuevo plantón, el cual no es el único, no es el primero. Ellos realizan 2 plantones por mes, no solo acá en Quito, sino en todo el Ecuador. Sin embargo, aseguran que no son escuchados, que debido a que no hay cifras, no hay registro, la justicia no puede avanzar. Otra de las razones es que los fiscales toman el caso e inmediatamente se cambia a otro fiscal y el proceso queda en cero. Hacen un llamado al presidente a mostrar seriedad, pero sobre todo empatía y humanidad con las personas desaparecidas y con los familiares de las personas encontradas sin vida. Justicia y verdad es el grito que retumba acá en los bajos de la presidencia. Estos reclamos son cotidianos, ¿no? Se realizan al menos 2 plantones mensualmente en los que los familiares de personas desaparecidas y encontradas sin vida están ahí presentes, están diciéndole al Estado que se necesitan acciones urgentes también para mejorar las condiciones de las búsquedas, tampoco revictimizar a las personas que están sufriendo en este momento por sus seres queridos que están desaparecidos. Son las 9 de la mañana con 42 minutos y sí, pues realmente siempre verles a estos rostros conocidos que se mantienen en la lucha por décadas, que tienen que enfrentar dificultades, incluso inestabilidad en sus trabajos por estar ahí en esos procesos judiciales es muy fuerte, pero son estas de las realidades que no se hablan, son estas las realidades que muchas veces no se incluyen en el discurso de las autoridades. Son las 9:43, la Gaby Cruz ya está con nosotros acá para hablar sobre distintos temas. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, mi Sofi, buen día, amigos y amigas de las Warmis. Así es, estamos listos ya para arrancar esta semana con más noticias, pero bueno, en este momento vamos a dar ya la bienvenida a nuestro invitado. Él es Pablo Morales, él es director de Acertum, ¿no? Con quien vamos a hablar de un tema muy importante, que es la equidad de género en las empresas familiares, que hoy en día hay más empresas familiares en nuestro país, así que queremos abordar este tema. Pablo, bienvenido, muy buenos días, bienvenido a las Warmis. Hola, pues buenos días, yo contento de estar aquí con las Warmis, un poco para conversar de algo que nos importa mucho y es la presencia y quizás la fuerza con la que viene, no solo desde la política pública, sino la presencia de liderazgo femenino en las empresas familiares. Uh-huh. En Ecuador, 9 de cada 10 empresas son familiares. Es una pregunta que nos tenemos que hacer: ¿cómo hacer para que estas empresas perduren el tiempo? Cuando sabemos que la estadística en Ecuador es que solo 1,6 empresas de cada 10 sobreviven el traspaso generacional. Primero, entender cómo se conforman estas empresas familiares y por qué se toma la decisión de crear empresas familiares. Bueno, todas las empresas, el Ecuador es el país número 1 en emprendimiento, me parece, en la región, más por necesidad que por, ¿no es cierto?, por creatividad. Pero ¿por qué se crean empresas familiares? Porque es justo el entorno de seguridad y donde se pueden ir generando, digamos, estas fuerzas generadoras productivas, generadoras de trabajo, ¿no? Las empresas familiares, como ustedes saben, tienen un montón de sinergias y potencialidades distintas que las empresas que solo se generan en base a capital. Es decir, por ejemplo, en la época de la pandemia, las empresas familiares pudieron resistir de mejor manera que las grandes corporaciones a la pandemia. ¿Por qué? Porque, claro, los niveles de resiliencia de una empresa familiar, donde toda la familia forma parte, digamos, del conglomerado que lleva adelante la empresa, están más unidos, no les importa si es que hay que poner horas extras, digamos, toda esa lógica de empresa familiar y le genera una gran resiliencia. Ahora, ¿por qué las familias buscan emprender? Bueno, porque tanto en Ecuador como en el resto del mundo, las familias buscan mejores oportunidades, ¿no? Así es. Pablo, conocer, ya sabemos cuál es la necesidad de formar estas empresas familiares, pero ¿cuáles son los retos que atraviesan estas empresas a diferencia de otro tipo de empresas y cómo atravesar, ¿no?, todos los desafíos que se vienen en el camino y saber, ¿no?, el tema de liderazgo y de género, si realmente están participando más las mujeres, están participando en equidad con los hombres o qué han visibilizado ustedes en este tiempo?
Bueno, me encanta la pregunta y lo primero que quiero decir es, no es un tema del Ecuador, no es que en el Ecuador hay un montón de empresas familiares, no, en el mundo. Y las grandes empresas que conocemos, la gran mayoría de ellas vienen de grupos empresariales familiares, es decir, es la regla general en el mundo. Más del 80% en el mundo de las empresas vienen de grupos familiares. Entonces es, digamos, la regla general. Lo segundo es la relevancia de las mujeres, la equidad, la igualdad. Es una lucha, ¿no es cierto?, que tomó muchísima fuerza en el siglo XX y en este siglo XXI ya comienza a generarse política pública, no solamente en los espacios de participación, educación, sino ya también en los temas que corresponden a la vida empresarial. Y en el Ecuador somos siempre primeros para hacer estas cosas. Digamos, en el tema de participación política, por ejemplo, las mujeres en Ecuador, el nivel de participación por regulación es una de las mejores regulaciones de la región, ¿no es cierto? En el Ecuador, las mujeres para participar políticamente tienen que ser tiene que haber la equidad, ¿no es cierto? Ya en este momento sí hay equidad. Inclusive desde la próxima elección, inclusive para quienes están primeras en las listas. Es decir, Ecuador siempre está en esa vanguardia. Y ahora tenemos esta nueva ley Violeta, en la que desde otro espacio, un laboratorio cívico en el que vengo trabajando algunos temas sociales, habíamos impulsado esta lógica de que las mujeres también ocupen al menos la mitad de los espacios de los directorios de las empresas. Las consultoras globales como Price, McKinsey y demás sacan todos los años reportes de productividad, y las empresas donde la mitad del directorio o gran parte del directorio está conformado por mujeres son empresas mucho más productivas. Eso quiere decir que no solamente que le sirve a la empresa, digamos, para que se vea bonito, sino para que funcione mejor. Es decir, que la sociedad esté efectivamente representada como es. En esos espacios de Somos el dirección. 50% de la población, ¿no? Y es importante estar ahí. Además que, bien lo dices tú, Pablo, es un tema vinculado al desarrollo, ¿no? Creo que esto es algo que hay que apuntar, que hay que anotar, que efectivamente no se trata de incluir por incluir a las mujeres, sino que las capacidades de las mujeres están presentes. Hay mucha formación. De hecho, creo que las mujeres pues están yendo mucho más a la universidad, también rompiendo esas brechas que antes eran muy difíciles, ¿no? La formación de las mujeres antes era casi inexistente, y hoy las mujeres están en espacios universitarios, en espacios de formación. Pero ¿en qué se tienen que preparar las mujeres que quieren estar pues en estas empresas, que sean familiares o no, para generar estos liderazgos? Me encanta la pregunta porque, digamos, hemos estado en un péndulo tan fuerte, extremadamente masculinizante en los espacios empresariales, que yo considero que este cambio de política pública que obliga a la presencia de mujeres es al menos necesario. ¿Qué es lo que van a necesitar la mayoría de directorios de empresas importantes en el país? Van a necesitar mujeres con experiencia en sus sectores, en sus ramas, y que puedan participar con una voz deliberante, inteligente, conectada con la toma de decisiones, y que las hay, ¿no es cierto? En Ecuador me parece que para el 2018 ya el 20% de directorios de empresas y altos cargos estaban ocupados por mujeres. Obviamente deberíamos propender a que llegue a duplicarse este número, pero vamos en un camino correcto. Lo importante es que esos espacios sean ocupados con los objetivos que estamos viendo. Y ahí hay dos cosas distintas, digamos, en las empresas, que, digamos, para ser redundante con el tema de hoy, empresas familiares. Entonces tenemos primero las mujeres, que son o primera generación, es decir, fundadoras de empresas, que las hay, ¿no es cierto? Hay empresarias muy connotadas en Ecuador, como Isabelita Novoa, ¿no es cierto?, fundadora y presidenta, digamos, de su propio grupo, o Lucía Fernández de Llena, ¿no es cierto?, en el mundo del atún, en Manabí, o en segundas generaciones que ya, digamos, quien encabeza la posible sucesión dentro de la empresa pueda ser una mujer. Entonces, ¿cuáles son las formas de entender esto que, como yo les decía antes de comenzar, en una empresa familiar se fusionan? Cuando comienza una empresa familiar, la familia, la empresa y el patrimonio son uno solo. Entonces el carro de la familia está en nombre de la empresa, todo funciona unificado. La comunicación en la empresa familiar es súper fácil porque desayunan, almuerzan y cenan juntos, entonces la comunicación es inmediata. Eso cuando comienza a crecer la familia, comienza a volverse más complejo. Y claro, cada familia tiene su estilo. Hay algunas familias donde adoran a los yernos, ¿no es cierto?, porque llegaron quizás para manejar la empresa familiar, y hay otras donde dicen, aquí no entra nadie en la familia política. Por eso cuando lo que nosotros hacemos un poco este acompañamiento a las empresas, a decirles, miren, vamos a hacer un contratito, se llama protocolo familiar, para definir tres cosas distintas: familia,
cuáles son los valores de esta familia. Hacer empresa en Ecuador es un acto casi, yo siempre digo, casi que milagroso. Es decir, ser exitoso en una actividad empresarial en Ecuador es muy complejo, lo dicen las estadísticas, ¿no es cierto? Es tremendamente complejo. Entonces, si se ha logrado hacer algo que es exitoso, los valores familiares son esenciales. Y entender cómo eso, en el tiempo, eso que era la visita de domingo, ¿no es cierto?, los papás todos los domingos, y que es el espacio que luego ya comienza a volverse incómodo para hablar de la empresa, ¿no es cierto?, tienen que encontrarse un espacio familiar para hablarse de la empresa. Aparte, la empresa. ¿Cuáles son los mejores protocolos de manejo empresarial? ¿Cómo se van a generar los objetivos empresariales? ¿Cuánto va a ganar? Uno diría, el hijo del dueño de la empresa es el que mejor gana. La estadística en Ecuador es que gana peor que sus pares en otras empresas. ¿Por qué? Porque le pagan menos porque es el hijo del dueño. Entonces dicen, no te va a pagar lo que alguien en un cargo gerencial está ganando en otra pero empresa. Estamos hablando también de empresas, está bien los ejemplos, digamos, grandes, pero nosotros más nos enfocamos y nos referimos a los temas más pequeños de estas empresas que surgen precisamente por esta necesidad de poder tener recursos, ¿no? Y también siempre sí es necesario decir que ahí hay, no sé si es que existe también alguna diferenciación entre los miembros de la familia que están en la empresa y las personas externas contratadas que puedan también sentir que sus méritos no siempre serán suficientes. Y eso pasa, me encanta esa pregunta porque eso pasa en el Ecuador y en todas partes, ¿no es cierto? Si no soy parte de ¿no es cierto? Si no soy de apellido Betancourt, dentro de la empresa está L'Oréal, quizás no llego a ser dueño a un gran rango de L'Oréal, pero estas empresas sí que entienden bien, estos grandes conglomerados empresariales y los pequeños entienden bien que lo que se necesita es talento, porque alguien que ha sido exitoso reconoce bien el talento. Entonces, sobre todo en la segunda generación, cuando pasamos de fundador a segunda generación, es un poco más complejo ese paso, porque es difícil saber quién se va a hacer cargo de la empresa, porque normalmente hay 2 o 3 hijos. Pero cuando pasamos ya a la corporación de primos, es decir, cuando tenemos que escoger entre 15 y 16, ahí sí se vuelve mucho más meritocrático el espacio. Entonces, si se logra llegar a esta visualización importante, donde es más importante quizás que la empresa perdure, que la empresa trabaje, que la empresa lo logre, a que mi hijo tenga ahí un sueldito, no tendrás un trabajito, ¿no es cierto?, sino la posibilidad de que la empresa efectivamente funcione. Y eso estamos hablando de empresas de todas sus dimensiones, inclusive en las capacidades comunitarias, es decir, en la asociatividad comunitaria, también muchas veces por ejemplo, si se están produciendo quesos, las normas de inocuidad, las normas para que el queso que hizo la familia A o la Z tenga el mismo sabor para cuando llegue a la mesa del último cliente, eso es esencial. Entonces, esas mejores prácticas son empresariales. Ahora, ¿cómo hacer para que eso funcione bien? Viene mucho de los valores, en este caso, comunitarios, familiares, de esa familia más extendida. Y al final, algo importantísimo que a todo el mundo le va a interesar es qué va a pasar con el tema patrimonial. Cuando hay un fundador y los hijos todos trabajan, ahí nadie se hace lío si el papá puso el carro a nombre de la empresa o no, porque es el fundador. Pero cuando ya comienza a entrar capital de alguien más que te está invirtiendo en tu empresa, ya dices, chuta, yo no quisiera pagar los fines de semana de esta gente, ¿no es cierto? Entonces comienzan a generarse algunas dudas de cómo funcionan las empresas familiares y ahí vienen estas mejores prácticas que no me quiero olvidar hoy de hablar, sobre todo quisiera hablar de que una forma importante es agregarle esta visión de igualdad, de equidad, de la participación de las mujeres para su fortalecimiento, para mejorar su productividad, pero sobre todo para lograr tener el mejor personal posible dentro de las empresas. Pablo, bueno, sí existen grandes desafíos en estas empresas familiares, pero bueno, con una asesoría correcta se pueden ir cumpliendo, ¿no?, las metas de la empresa y eso ya para que nos comentes, se viene un encuentro, ¿qué pueden conocer las personas que nos escuchan en este encuentro? ¿Qué herramientas van a adquirir para que sepan un poco más? Muchas gracias. Y este viernes en la mañana, ¿no es cierto?, en la Cámara Americana, pueden encontrar en la página de la Cámara Americana, en la AmCham, o en la página de Acertum, en las redes sociales. Tenemos un evento en el que vamos a estar con tres perfiles de mujeres líderes muy interesantes. El primero es Cristina Moschenek. Ella no es parte de la empresa, ¿no? Ella no es parte de la familia, pero sí es una alta directiva dentro de la empresa. Es un grupo empresarial constructor y que también tiene centros comerciales, Quicentro y otros, ¿no es cierto?, el grupo de K. Y ella nos va a hablar un poco de esa experiencia de cómo crecer dentro de una empresa que tiene tintes obviamente familiares, como la mayoría de empresas
pero que tiene un espacio de liderazgo, primero, de mujer y que no es parte de la familia. Eso creo que es esencial para los que tienen interés de entender cuáles son esos retos que tiene que enfrentar una mujer que quiere crecer en el mundo corporativo. Luego vamos a tener a Andrea Pérez Hoyo, que es hija de Adriana Hoyos, y ella nos va a contar, en cambio, espacio de segunda generación, ese paso de la posta, ¿no es cierto?, de su madre hacia ella, que estos pasos normalmente toman a veces hasta más de una década, pero que tienen que ser ordenados. Un poco nos va a ir explicando cuál es el espacio en el que ella ahora está ocupando en la empresa. Entiendo que está en los temas de innovación, de diseño interior, liderando espacios. Entonces eso creo que también está bien interesante para segundas generaciones o terceras generaciones que son jóvenes, que quieren entender cómo crear su propio espacio dentro de la empresa. Hay muchos que dicen, no, en la empresa de mi papá no quiero trabajar, no me gusta. ¿Qué hacer para motivarles? Bueno, que es una empresa que está pensando en la sostenibilidad, que está pensando en mejorar la gobernanza de la empresa con la igualdad, con la equidad, con la participación de mujeres, que es innovadora. Entonces, un poco eso también es lo que vamos a hablar. Y finalmente va a estar Lucía Arteta, ella es especialista en empresas familiares, desde hace más de una década lidera FBN, que es un espacio de acompañamiento. Ella ha acompañado a más de 70 familias empresarias en Ecuador, lo cual es un montón. Contándonos de mejores prácticas de cómo lograr la perdurabilidad de algo que es tan complejo. O sea que en otros países, y quizás para ello ojalá podamos llegar, en otros países se fomenta que cuando el fundador llega a los 70 años ya piense en heredar. Entonces hay algunas mejoras de cargas tributarias para que efectivamente lleguen ya briosas de esas segundas o terceras generaciones al cambio generacional y lograr la perdurabilidad, porque una empresa perdida para el país es un montón de ingresos perdidos. Entonces eso creo que es importante entender. Bueno, ese dato hay que anotarlo, ¿no? Y claro, si uno se pone a pensar en lo que ha escuchado, así más allá de conocer acerca del tema, cuando te dicen, ay, el papá era una maravilla, pero luego vino el hijo y se dañó la empresa, y ese tipo de cosas que obviamente lo que hacen es generar inestabilidad en la economía del país. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos del día de hoy. Pablo Morales, director de Asartum. Hablábamos sobre equidad de género en las empresas familiares y bueno, lo difícil y complejo que puede ser llegar también a estos traspasos generacionales. Gaby, vamos a hacer una brevísima pausa. Así es, bueno, con nosotras ya volvemos en pocos minutos, seguimos con más noticias en Las Guarmias. 10 de la mañana en punto. Muchísimas gracias a quienes se conectan a través de nuestras redes sociales. JA nos dice, excelente programa. Hermoso día para usted, un abrazo muy fuerte. Ahí me están alabando mi vestimenta del día de hoy. Dicen que parezco... Está perfecta. Una flor más. Una maja, me dice. Muy bien. Bueno, mi Sofi, seguimos con más noticias y ahora nos vamos con un reportaje de nuestra compañera Evelyn Caiza. Ella nuevamente habló con educadoras y esta vez del Centro Infantil Comititos. Esto está ubicado en Colinas del Norte y ellas denuncian una vez más que el Ministerio de Inclusión Económica y Social no les paga sus sueldos. Ellos aseguran que les adeudan de todo el año 2022, parte 2023 y bueno, ahora también 2024. Increíble que tengamos que conocer estas noticias. Hay dificultades con la alimentación de los niños y niñas también. El servicio obviamente ha caído. Vamos a escucharlo con nuestra compañera Evelyn Caiza. Sueldos y alimentación es el grito que se registra acá, y es que un nuevo plantón se da acá en el Centro Infantil Comititos, acá en Colinas del Norte. Varias docentes y madres de familia se han dado cita para denunciar que el MIES les adeuda 5 meses de sueldos y alimentación. Acá están 36 niños que no pueden recibir la atención óptima ni el servicio de catering. Están en este dilema, dicen que no les han pagado todo el del 2021 y que el 2022 les quedaron debiendo algunos meses y que en este año tampoco se les ha cancelado nada. Vamos a conversar con la maestra para conocer más detalles. ¿Cómo está? Buenas tardes. Coméntenos, no les han cancelado todo el 2021, el 2022 faltó una parte y el 2023 tampoco. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, nosotros hemos estado hoy día pidiendo su apoyo para que nos colaboren. La situación del MIES ya es un poco complicada. Nosotros estamos atrasadas. 2021 no nos cancelaron todo el año. 2022 nos quedaron debiendo 3 meses y 2024 estamos arrastrando ya con este mes de mayo 5 meses, en el cual no tenemos ninguna solución, no contamos con una entidad cooperante tampoco.
La entidad que nos acogió se dio para atrás, en este caso no hay presión para que nos puedan cancelar. Lo que el MIES nos dice es que finanzas no nos ayuda para que nos cancele, debido a que ya han pasado los papeles para allá, entonces necesitamos que nos ayuden porque hablamos de un ministerio de inclusión que vela por el bienestar de los niños. Nosotras también, la mayoría de nosotros somos cabeza de hogar, entonces necesitamos que nos escuchen, que nos cancelen nuestros sueldos. ¿Quién vive 5 meses sin sueldos? Necesitamos para agua, luz y los servicios básicos, y nuestros hijos. En este centro hay 36 pequeñitos. ¿Cómo actualmente los están manteniendo, los están cuidando? Bueno, nosotras todas somos profesionales. En este caso cumplimos con nuestra profesionalidad y los pequeños entran de 7:30 hasta las 12 del día. Nosotras trabajamos hasta las 4 de la tarde haciendo limpieza y completando nuestra jornada laboral. No se está dando la alimentación debido a que, como no hay entidad cooperante, desde enero no se ha podido contratar entidad. Entonces los niños no pueden recibir la alimentación. Los papás los envían desayunados. Tienen el break de los papás a las 10 de la mañana que se les da su lunch, que es enviado por sus padres, y 12 del día los tienen que retirar porque lamentablemente no contamos con alimentación para los pequeños. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento? ¿Qué les dice la directora del centro sobre esto? Nosotros nos dice que tenemos que tener paciencia, que esto ya depende más de financiero, que no sale, que tengamos un poco de paciencia, pero ya no se puede esperar más. Lamentablemente este mes de mayo tampoco tenemos nosotros organización, están en que van a firmar porque la otra entidad se dio para atrás. Entonces estamos prácticamente sin entidad y tampoco eso impide que se contrate el servicio de alimentación. Y tras casi un año impagas, yo les quiero consultar y también para ver si esto llega a las autoridades. ¿Cómo hacen ustedes para sobrevivir? Como bien dice, para comer, para pagar deudas, para pagar servicios. Lamentablemente nuestra situación es difícil, muy difícil la situación que vivimos porque no nos escuchan, nadie nos da alternativas, o sea, se soluciona es con decir que ya vamos a ver, estamos en una mediación que sigue arrastrando ya más de un año y no tenemos, lamentablemente no tenemos. A veces nos ayudan los padres de familia para nosotros poder llegar al centro infantil, porque ya no, las fuerzas se nos están terminando, lamentablemente. Nuestros hijos también necesitan alimentación, salud y educación, cosa que nosotros los estamos negando porque no tenemos el presupuesto. Y es una indolencia total que no obtengan respuestas. También vamos a conversar con las mamitas que se han dado cita. Mi señora, buenos días, buenas tardes. Cuéntenos cómo están haciendo para enviar a sus pequeños a este centro que no cuenta con servicios, con alimentación, debido a que el MIES no les cancela. Bueno, con todo, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos, igual por ayudarnos con esto. Pues igual nuestros pequeños, lastimosamente, a nosotros nos toca también ver una parte muy importante que es su alimentación. Lastimosamente, el gobierno dice que en sí ya están hechos los pagos, pero cosa que no es así. Nosotros ya también tenemos bastante tiempo, son varios meses, que nuestros pequeños también están sin la alimentación. Lastimosamente hay papitos, no me incluyo, que hay veces que no tienen quien los retire aquí de la guardería, 12 del día, o sea, uno está trabajando lastimosamente. Nosotros estábamos antes muy bien, pero lastimosamente no les han pagado ni a las profes, tampoco no nos ayudan con la alimentación y lastimosamente eso sí afecta demasiado contra la salud de nuestros niños, contra nuestro trabajo más que todo. O sea, nosotros pedimos, hacemos un llamado de atención más que todo, que por favor vean nuestra situación también, la situación de nuestras profesoras, que lastimosamente ellas, al igual que nosotros, tenemos esta pequeña ayuda que nos dan. Entonces necesitamos, o sea, llamamos a que nos den oído a nosotros también, que nos ayuden, que nos colaboren con esto de la alimentación, con lo que es salud para los niños y también con el pago de las profesoras que ellas también necesitan. Y bueno, no es que estén solicitando ningún favor, ¿no? Es un derecho humano básico de los pequeños, que es la educación, la salud, la alimentación. ¿Cuál sería el llamado específico al presidente a propósito de que ya va a cumplir 6 meses, va a dar su informe a la nación? Sin embargo, probablemente estos temas no toquen ese informe. Pues un jaladito de orejas, lastimosamente que nos ayuden con esto. O sea, como dice usted mismo, es algo que da el gobierno, no es que es algo un favor, no lo es algo que es una obligación prácticamente. Por algo nosotros también pagamos nuestros impuestos, están parte de ahí, de nuestros impuestos, porque no es que esto sea gratuito, porque no lo es. Entonces, un llamado de atención, que por favor, que den un ojo y un presente, que esté presente, que el presidente tenga la amabilidad
de ver y darnos oído, porque no es el único centro, lastimosamente, son varios centros, pero el nuestro también necesita, nuestros pequeños también necesitan y las profesoras también necesitan este pequeño llamado de atención, que nos ayuden, que nos den voz y voto, porque sin nosotros, sin el pueblo, o sea, ¿qué sería de ellos también? Y nuestros pequeños necesitan, su salud también depende de esto. Muchísimas gracias. Bueno, es el plantón que se registra. Nosotros, por nuestra parte, hemos consultado al MIES, enviado correos, no obtenemos respuesta, no obtenemos ninguna respuesta. Es algo increíble porque ellos tienen la obligación de responder a los medios de comunicación. Las respuestas escuetas y breves que recibimos es lo mismo, que el MIES ya envió el trámite al Ministerio de Finanzas, pero que es esta cartera de Estado la que no desembolsa el dinero y la que no da respuestas. Nosotros por nuestra parte continuaremos recorriendo los centros infantiles, estando con los padres, con las profes, hasta que el gobierno dé una respuesta y sobre todo cumpla con su obligación. Voy a abrir mi correo electrónico para ver si es que me han respondido el pedido de información que realizamos hace al menos 2 semanas. Pues no hay ninguna respuesta del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esa falta de transparencia es inaceptable porque tienen la obligación de responderles no a nosotros como medio de comunicación, sino a los ciudadanos y ciudadanas. Pero seguiremos insistiendo porque aquí el que se cansa pierde, ¿no? Y pues definitivamente nuestra intención es apoyarles en todo lo posible también a las educadoras que están sin sueldos, que están sobreviviendo en unas circunstancias súper precarias. Y que pese a ellos siguen atendiendo a niñas y niños en estos centros infantiles, porque recordemos, es una parte de la población tan importante y en este momento tan vulnerable, porque bueno, no se cumplen con los derechos de las trabajadoras, de las educadoras, y estos niños pueden quedar sin estos espacios. ¿Y qué van a hacer también sus madres y padres de familia si es que no cuentan con estos espacios tan importantes? Porque ellos también deben salir a trabajar, muchos de ellos a ganar el día a día, y si no cuentan con un espacio así, ¿qué van a hacer? Entonces, las sociedades que no cuidan a sus niños y a sus niñas, pues definitivamente tienen graves problemas en el desarrollo de las potencialidades de los ciudadanos y ciudadanas, de las capacidades como país, las capacidades de respuesta económica y demás. Así es que hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a las infancias. Y estas cifras, por ejemplo, son parte de las cifras que obviamente de las que no se hablaron en el informe a la Nación del presidente de Ecuador. Este reciente informe presentado por el presidente Daniel Noboa el 24 de mayo ha sido objeto de críticas, ¿no? Debido a la omisión de cifras y datos cruciales que reflejan la situación política, social y económica del país, la falta de transparencia y la ausencia de información detallada en el discurso, pues son alarmantes. Quizá no son alarmantes para todos, pero sí para quienes tienen conciencia de lo que implica pues que desde la primera autoridad del Estado no sea la transparencia una de las características, ¿no? Porque el país enfrenta muchos problemas. Vamos a detallar algunas de las áreas omitidas en el informe que debieron ser incluidas para ofrecer pues una visión completa y sobre todo honesta. El país lo que requiere es honestidad y transparencia acerca de la realidad nacional. Así es, y justamente hablamos de las infancias, y es que 4 de cada 10 niños ecuatorianos sufre de sobrepeso y obesidad. Eso es un estudio que se ha hecho últimamente, y reveló que el 36% de los niños ecuatorianos de 5 a 11 años enfrentan sobrepeso, obesidad. La PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, lideró esta investigación, y este análisis también identificó factores críticos, ¿no?, asociados a esta problemática de la salud. Y bueno, los investigadores de la PUCE se basaron en información recopilada en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. Esta encuesta es una fuente de datos sobre salud, hábitos nutricionales, y en este caso analizaron datos de 10.807 niños escolares ecuatorianos y se aplicaron modelos estadísticos avanzados, y así identificaron estos factores que tuvieron una influencia notable en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y niñas. Así es, esto le corresponde al Ministerio de Salud Pública, sin duda, pues anotar todos estos datos que son fundamentales y que dan cuenta de lo que pasa con los niños, que pasa con las infancias. De hecho, hace un
ratito nos llegó incluso un boletín también que tiene que ver con el Ecuador por la Primera Infancia, esta coalición que exige también la aprobación inmediata de la ley de la primera infancia. ¿Y esto por qué? Porque precisamente los niños, niñas y adolescentes están abandonados, hay muchas necesidades que no son cubiertas, pero en lo que refería Gaby a este estudio, pues precisamente sobre el género y edad, se evidencia que los niños varones tienen un 26% más de probabilidad de padecer de sobrepeso u obesidad frente a las niñas. Además, se aseguró que por cada año de edad adicional el riesgo de sobrepeso u obesidad aumenta en un 10%. Según los expertos, este hallazgo es crucial ya que muestra una tendencia preocupante a medida que los niños crecen, y también habla del estatus económico, ¿no? Se encontró que los niños pertenecientes a quintiles económicos más altos, del segundo al quinto, que es el más rico, mostraron mayores probabilidades de sobrepeso y obesidad en comparación con el quintil más bajo, el más pobre. Sin embargo, esta situación resalta que el problema afecta a todas las capas socioeconómicas. Y bueno, también se observó que un mayor número de personas en el hogar se asoció ligeramente con una reducción en las probabilidades de sobrepeso y obesidad. Estos hallazgos son preocupantes, apuntan a la necesidad urgente de medidas preventivas y educativas para abordar el sobrepeso desde una edad temprana. Así lo explican desde este Centro de Investigación para la Salud en América Latina, Betsabe Tello, ¿no? Y bueno, también hablan sobre la actividad física y los etiquetados en alimento, que bueno, la actividad física es un factor protector, reduciendo las probabilidades de sobrepeso y obesidad en un 21%. Y también se evidenció que el consumo de comidas proporcionadas por la escuela no impactó significativamente en el sobrepeso y obesidad, estas comidas procesadas, como las llamamos, ¿no? Y bueno, también tienen este etiquetado nutricional tipo semáforo que hemos visto. Esto ya dicen que ha perdido su eficacia y es posible que las familias en que hay más niños con sobrepeso y obesidad están habituadas a este etiquetado de los productos procesados y ultraprocesados porque simplemente los consumen mucho más. O sea, que ya nos acostumbramos a ver la etiqueta y ver el alto en azúcar, alto en sal, alto en grasa, y ya simplemente lo pasamos por alto, ya no nos genera ese efecto que inicialmente nos generaba cuando veíamos los productos que decían alto en azúcar, y ahora simplemente tapamos nuestros ojos y terminamos consumiéndolo, ¿no? Pero los efectos son graves, pues la obesidad y el sobrepeso representan riesgos inmediatos para la salud física de los niños. Entre ellos están las enfermedades cardiovasculares tipo 2 y problemas ortopédicos. Además pueden tener impactos psicológicos y sociales significativos, incluida la baja autoestima y también los estigmas, ¿no? Esta es una investigación de la PUSE, nos parece interesante de comentarla porque definitivamente son realidades que se viven, que se sienten en nuestro país, mi Gaby, y precisamente decíamos, ¿no? Es que los ministros tienen que hablar de estos temas, tienen que transparentar qué está ocurriendo con la sociedad ecuatoriana, y habíamos hablado, pues que por ejemplo el presidente más bien durante su informe de la Nación no mencionó las recientes renuncias de varios ministros, un hecho que refleja una inestabilidad significativa. Está las renuncias de Ana Changuín, Andrea Robo, Daniel Calderón, ministro de Educación, en momentos en los que se habla también de una crisis en el ámbito de la educación, y Roberto Izurieta, bueno, que se fue a gozar de mejores condiciones en un multilateral, pero estos son eventos de alto impacto que debieron ser abordados para explicar también las razones de estos cambios y las medidas adoptadas para mantener la continuidad, si es que así fuera, o la eficacia de la administración pública. También de temas que no se hablaron, pues sobre la calificación en su gestión, y es que sí ha existido una disminución drástica, ¿no? En esta calificación de gestión que pasó de un 85% en noviembre de 2023 a un 58%, se revirtió completamente en enero de 2024, según perfiles de opinión, que es una señal clara de la pérdida de confianza por parte de los ciudadanos, y este dato es crucial para entender la percepción pública de su gestión, de su administración, y también debería haber sido tratado con estrategias concretas, ¿no? Para recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo se recupera la confianza del pueblo ecuatoriano? Pues cumpliendo con sus necesidades más básicas, ¿no? No mintiéndole, no diciéndole que hay empleo cuando no hay empleo, no diciendo que hay salud cuando no hay salud. De hecho, pues tenemos un mensaje que en este momento nos han enviado, donde nos dicen que en el Centro de Salud La Vicentina no hay la medicina para la presión alta, que es la clortalidona. Bueno, creo que lo pronuncié mal, pero efectivamente es este medicamento el que no
está disponible para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, esto es transparencia y esto hace que los ciudadanos y ciudadanas pierdan la confianza en sus gobernantes. También datos de la inseguridad, que eso crece día a día, y bueno, tenemos que topar este tema de los asesinatos a políticos, y esto es de la violencia política que se vive en nuestro país. Y bueno, la omisión de estos hechos en el informe presidencial es inaceptable sin duda, y es dado que refleja esta situación crítica de inseguridad en la que vivimos, que afecta directamente la gobernabilidad y también la estabilidad del país. Y esta falta de reconocimiento de estas tragedias y de un plan claro para combatir la violencia y proteger a los funcionarios públicos es preocupante. Porque llevamos 4 funcionarios autoridades que han sido asesinados durante este 2024, además de más de 1.800 personas entre enero y abril, ¿no? Pero también otro tema son las deudas a los gobiernos seccionales, ¿no? En el informe presidencial no se abordó la deuda del gobierno con las prefecturas, con las alcaldías, que asciende aproximadamente 1.334 millones. Esta deuda afecta significativamente el funcionamiento de los gobiernos locales y su capacidad de brindar servicios esenciales a la ciudadanía. La transparencia sobre este tema también es vital para entender los desafíos financieros que está enfrentando el país. Y como bien lo mencionó Sofi, no ofrecer empleo cuando realmente no lo hay, y esto también acrecenta la pobreza, ¿no? Las cifras de empleo y pobreza proporcionadas por el INEC muestran un deterioro en las condiciones laborales y en la vida de nuestro país. La reducción del empleo pleno y el aumento del subempleo y también del desempleo o el empleo no remunerado son datos que deberían haber sido discutidos junto con las estrategias para mejorar estas condiciones. Además, la alarmante tasa de pobreza extrema y multidimensional también requiere un enfoque completamente distinto y detallado, y un plan de acción también donde se vean resultados. Y es que definitivamente lo que no se vio es eso, cuál es la propuesta de aquí en más para el siguiente año de gestión, ¿no? Las cifras del INEC hablan de que en el empleo pleno, si lo comparamos con abril de 2023, tenemos una reducción, pues en abril de 2023 era 35.2 y hoy tenemos 33.6, el empleo pleno, que se supone que es el que tiene condiciones de trabajo dignas, tiene seguridad social, entre otro, pues el acceso a los derechos básicos. El subempleo también ha subido de 19% a 21.1% en relación con la misma fecha, el mismo periodo del año anterior. El otro empleo no pleno, también sube poquito, pero sube 30.5%. Empleo no remunerado, antes era del 10.4%, hoy es del 11.4%, es decir, personas que trabajan, pero no tienen ningún tipo de retribución económica. Y el desempleo que desciende, pero porque también han incrementado pues estos trabajos informales, precarios en nuestro país, que no representan dignidad, porque el promedio de ingresos de los ecuatorianos con empleo es de $299 mensuales. Así que no avanza tampoco para la canasta básica, ¿no? Y bueno, también tenemos datos sobre la pobreza. Hay una pobreza por ingresos, ¿no? En diciembre de 2023 era del 26%. Un dato global es que casi 3 de cada 10 personas viven con $3 diarios. Y bueno, y solo en el sector rural es el 42% de pobreza por ingresos. También tenemos la pobreza extrema, que esta sí hemos visto que subió alarmantemente del 9,8 a diciembre de 2023 al 23,7 solo en el sector rural. Y aquí también casi 1 de cada 10 personas viven con $1.70 diarios. Esto ya lo hemos dicho varias veces acá. Y la pobreza multidimensional del 37,3% diciembre de 2023, solo en el sector rural es un 68%. Y aquí que vemos como dato global es la carencia de agua potable, de calidad de vivienda, de educación, de alimentación y de acceso a salud. Así es, y la inversión pública y la crisis fiscal, otro tema del cual no se habló, pues el presidente no ofreció una visión clara sobre la inversión pública ni sobre la crisis fiscal que enfrenta el país, con un presupuesto general de $35.500 millones y un desfinanciamiento de $11.000 millones. Es crucial que se expliquen pues las medidas que se están tomando para corregir estos desequilibrios. La escasa inversión en salud, en educación también debe ser abordada para garantizar el bienestar de la población, ya que, bueno, la deuda pública alcanza $83.500 millones. Y bueno, ya topamos algunos temas de la niñez y bueno, en educación también es alarmante la crisis, con 64,000 menores de edad que no se matricularon, y también la falta de recursos básicos como textos escolares, el
desayuno escolar, y es un tema crítico que debió ser prioritario en su informe presidencial, pero no lo fue. También la violencia en las escuelas, incluyendo secuestros, amenazas a maestros, es un problema también que requiere de mucha atención, de una intervención inmediata. Sin duda. En lo que tiene que ver con producción petrolera, bueno, sin duda hay también esta lucha por disminuir el extractivismo, pero no es que se está disminuyendo el extractivismo en nuestro país o se están buscando otras fuentes de ingreso. No, eso no es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que hay ineficiencia con lo que ya se está explotando. La caída de producción de petróleo de 490,000 a 481,000 barriles diarios, la paralización de las actividades extractivas también en el Yasuní y Teté, son hechos que afectarán directamente la economía del país, y lo que no se ha dicho es cuál es la estrategia clara para enfrentar esta disminución en la producción y sus implicaciones económicas en un grave vacío que se evidenció en el informe a la Nación. En lo que tiene que ver con inseguridad y migración, Gaby. Así es, bueno, la crisis de seguridad en un aumento del 400% en homicidios intencionales del 2016 al 2024, y también la migración masiva de nuestros compatriotas, ¿no? De más de 81,000 personas que decidieron salir del país entre enero y abril de 2024, apenas en 4 meses, ¿no? 81,000 personas, y son realidades que no pueden ser ignoradas, pero así son, ¿no? La falta de un plan de acción para abordar estas problemáticas refleja esta desconexión con las necesidades y las preocupaciones reales de la población. Y aunque el presidente manifestó que hubo una reducción del 27% en homicidios, esto significa que 16 personas son asesinadas cada día en el Ecuador, así que no han acabado los asesinatos en nuestro país. Así es, la omisión de estas cifras pues genera preocupación y datos cruciales que no se dieron, ¿no? Es una grave falla, no solo refleja la falta de una transparencia, sino también una desconexión con la realidad que enfrenta nuestro país. La inclusión de estos temas y la presentación de soluciones concretas son esenciales para generar confianza y asegurar un futuro más estable y próspero para el Ecuador. Es imperativo que el gobierno aborde estos problemas, lo decimos con urgencia y transparencia, para poder responder efectivamente a las necesidades de la ciudadanía. Y mira que Adriana Mosquera, le enviamos un abrazo súper fuerte hasta Chimbacalle, nos dice en nuestras redes sociales, los artistas vivimos con $5 diarios, ¿no? Y esto, pues en algunos casos, en otros las circunstancias son pues aún peores, ¿no? Que reflejan que las autoridades viven en burbujas y se olvidan de la realidad que están pasando los ciudadanos y ciudadanas que están en estas líneas de pobreza, extrema que tiene y presenta nuestro país. Gaby, ya con esto nos despedimos. Así es, bueno, ustedes sigan conectados a la señal de Radio Pichincha, ya se vienen las noticias, se viene el Kike Show que ya está por aquí también con nosotros, pero bueno, sigan conectados y con nosotras más información el día de mañana. Un abrazo fuerte.